amor de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Te ha hecho más que vencedor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones para todos. ¿Quién a quién? Ese es el título de este mensaje, de esta reflexión que en esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes. ¿Quién a quién? ¿Quién venció a quién? El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, narra una declaración muy fuerte que Jesús hace a sus discípulos. Él les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Siempre me pregunté por qué a muchos cristianos se les dificulta vivir la vida en victoria y por qué es que a muchos de ellos les resulta más sencillo vivir mal. Bueno, yo creo haber encontrado parte de esa respuesta en este versículo. Esta es una de las razones del por qué creo que muchos no pueden vivir bien, por lo menos vivir como Cristo dice que somos en su palabra, vencedores. Si entendiésemos, mis queridos, verdaderamente que en Cristo ya somos más que vencedores, no tendríamos que tener ningún tipo de problemas para afrontar la vida desde otro lugar, con otra mirada, con otra perspectiva. Pero veamos algunos textos más que nos van a ayudar a hacer mayor énfasis en lo que en esta noche o en este día pretendo transmitirles a todos ustedes. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 5:4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 3 versículos que sintetizan varias cosas que vamos a enumerar una por una, pero que nos ayudan a entender algo fundamental en nuestra vida. Somos vencedores, somos vencedores. 3 versículos entonces que acabamos de leer que nos enumeran una serie de cosas. Primero, que Jesús venció al mundo. Segundo, que nosotros hemos vencido porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 3, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 4, que nuestra fe es la que vence al mundo. 5, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. Entonces tengo para hacer algunas preguntas como para que juntos podamos meditar también acerca de esta reflexión. ¿Vos creés que Jesús venció al mundo realmente? ¿Creés que es mayor el que está en y con nosotros que aquel que está en el mundo? ¿Creés que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo? ¿Creés que tu fe en Cristo es la que vence realmente al mundo? ¿Creés que Jesús es el Hijo de Dios y que por ello vos también te transformás en vencedor, así como Jesús ya venció? Si la respuesta es a todas estas preguntas un rotundo sí, entonces déjame decirte, querido amigo, querido hermano, que a partir de hoy no tenemos, ni vos ni yo, más excusas, ni razones, ni motivos, ni argumentos para vivir mal. No, a partir de hoy se cae toda excusa, toda razón, todo motivo, todo argumento para que podamos empezar a vivir en victoria y dejar de vivir como derrotados. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esa palabra se nos tiene que grabar en el corazón y a fuego en nuestro espíritu. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, no hay motivos para no vencer. No hay motivos para no vencer. Tenemos que apropiarnos de esa victoria que ya fue ganada por Jesús en la cruz. Jesús en la cruz, al vencer, también nos hizo vencedores juntamente con Él.
Entonces dejemos de vivir vidas derrotadas, vidas fracasadas. Empecemos a apropiarnos de lo que nos corresponde por estar en Cristo. Hay personas, cristianos, algunos de ellos, que viven con un terror increíble el futuro, a lo que pueda suceder, a lo que el diablo puede hacer. Muchos de ellos enfatizan más lo que el diablo puede hacerles que lo que Dios ya ha hecho. Increíble. Viven con miedo al diablo, viven diciendo cosas tales como: el diablo me oprime, el diablo me ataca, el diablo me está por reventar, pastor, ore por mí porque no aguanto más, el diablo se metió en mi casa. Quizás has escuchado alguna de esas declaraciones. Bueno, la pregunta es: si el diablo se metió en tu casa, ¿cómo fue que entró? ¿Por qué le abriste las puertas? Porque el diablo, mis queridos, no puede meterse donde no encuentra puertas abiertas. Él se mete, él se filtra en lugares donde hay espacios abiertos, espacios vacíos, espacios que están descuidados. Ahora bien, recordemos esto: nunca tenemos que llamar ataque del diablo a algo que le sucede a todo el mundo. Mucha gente dice: siento la envidia que hay hacia mi persona, el diablo me está atacando. Ahora yo te pregunto, ¿quién en el mundo puede decir que alguna vez no fue envidiado? Todos de alguna manera hemos sido envidiados, hemos sido celados. Eso no lo podemos considerar como ataque del diablo, porque eso le pasa a todo el mundo. Cuando alguien te critica, no lo tomes como un ataque del diablo. ¿Por qué? Porque todos en algún punto hemos sido criticados y hemos criticado a otros. Entonces no podemos considerar ataque del diablo a algo que le sucede a todo el mundo. Hace años atrás llegó a la iglesia el movimiento de guerra espiritual, donde todo se trataba de ungir con aceite a lo que sea. El perro, el gato, el loro, el canario, todo tenía que ser ungido con aceite, porque era la forma de considerar que eso estaba cubierto y bendecido por Dios. Entonces pensábamos que la cosa de esa forma iba a cambiar, el milagro se iba a producir. Hemos derramado litros y litros de aceite, desparramados a diestra y siniestra, para que el enemigo cediera y de esa forma nosotros pudiésemos alcanzar lo que buscábamos. Es más, hay quienes se han subido a helicópteros o a avionetas en sus ciudades y desde el aire han derramado aceite sobre la ciudad. Increíble. Y así se han cometido tantos errores, mis queridos, que necesitamos hoy aprender de esos errores para no seguirlos repitiendo. Reuniones donde había muchísimos creyentes y de repente entraba un brujo, y cuando alguien lo detectaba decía: hermanos, oremos porque acá hay demasiada opresión. Todos sintiéndose oprimidos por el brujo. La pregunta que yo me hago, y quiero que vos puedas pensar juntamente conmigo mientras escuchás este mensaje: ¿por qué no es el brujo el que se siente incómodo? No decimos, y acabamos de ver también, que es mayor el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Entonces, ¿por qué cuando entra de repente alguien a un lugar y estamos nosotros ahí, nos sentimos mal, nos sentimos oprimidos, nos sentimos como luchados, incómodos? Si la luz que está en nosotros es mayor, ¿no debiera ser que ellos debieran ser justamente los que se sientan incómodos? Son preguntas que debemos formularnos, porque es señal de que algo está sucediendo y no es correcto que seamos nosotros los oprimidos cuando la luz que está en nosotros es mayor, es más intensa, es más fuerte. Cuando la Biblia me asegura que mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. ¿Cómo es que 10 endemoniados en tu trabajo tienen la capacidad de hacerte sentir mal e incómodo, cuando la luz de Dios en tu vida es más fuerte, o debe ser más fuerte y más poderosa que las mismas tinieblas que puedan haber a tu alrededor? La razón, mis queridos, es que no hemos comprendido la fuerza que radica en la persona de Jesucristo viviendo en nosotros. No hemos tenido claridad de quién es el que venció, quién venció a quién. Esto no es un partido de fútbol, no es un superclásico donde a veces gana uno y a veces gana el otro. Jesús ya venció en la cruz, por lo tanto, no hay chances de que el diablo pueda ganar algo. Lo único que puede tratar de hacer es justamente hacerte creer lo contrario a lo que Dios dice en su palabra, y de esa manera te arrebata la victoria que te fue entregada hace más de 2000 años. La única forma que el diablo tiene de
tratar de arrebatarte alguna bendición es confundiendo lo que Dios te ha dicho. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Adán y Eva, Dios les había dicho, no coman de este árbol porque el día que coman de él morirán. Y la serpiente, el diablo disfrazado de serpiente, fue a Adán y Eva, se acercó a ellos y les dijo, no, lo que pasa es que Dios sabe, no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto serán como Dios. Y el hombre, en su afán, a lo largo de toda la historia de la humanidad, de ser como Dios, ¿qué hizo? Fue y comió el fruto que nunca debió haber comido. Desobedeció a Dios y por ende, lo que vino luego, ya sabemos lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque lo vivimos hasta nuestros días. La desobediencia, la rebeldía, el pecado en su máxima expresión ha llevado a que el hombre pierda los beneficios que Dios había pensado. Solamente los podemos recuperar después en Cristo. Estando en Cristo es que nosotros podemos volver a disfrutar de aquellas cosas que Dios había pensado para el hombre desde los comienzos de la historia. Dice Juan que es mayor, más grande, más fuerte, más poderoso el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Por lo tanto, el diablo no tiene chances de derrotarme, porque él ya está derrotado. Yo soy más que vencedor en Cristo. El problema es que no se comprendió bien esto, por eso hay tantos viviendo vidas tan erráticas, tan tristes, que no pueden levantar siquiera sus ojos del suelo para ponerlos en el cielo, mirar al autor y consumador de nuestra fe. Es verdad que el diablo existe, es verdad que el diablo se mueve, es verdad que tiene poder, pero ese poder es limitado, está limitado a lo que Dios le permita hacer. El único poder que tiene el diablo es el que vos y yo le otorgamos cuando usamos mal nuestra boca, cuando en lugar de hablar vida, hablamos muerte, cuando en lugar de hablar victoria, hablamos derrota, cuando en lugar de hablar bendición, soltamos maldición. ¿Me estás entendiendo? Yo ruego a Dios que esta palabra pueda llegar hasta lo profundo de tu corazón, hasta tu espíritu mismo y desafiarte para que a partir de hoy vos empieces a vivir en victoria. No fuiste pensado por Dios para vivir en derrota, en fracaso, en frustración. Fuiste creado por Dios para ser más que vencedor. La Biblia nos dice entonces que la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Y ese poder de la lengua muchas veces, mis queridos, lo usamos mal, lo usamos para otras cosas que no fue el propósito original de Dios. Usamos ese poder que hay en la lengua. Cuando, por ejemplo, decimos no puedo, no sé, no tengo, no lo voy a lograr, nunca lo alcanzaré, soy un fracasado, una fracasada, soy un inútil, un bueno para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Usamos ese poder para maldecir nuestra propia vida, para atarnos. Entonces el diablo se toma de esa declaración para atar nuestra vida, para maldecir, para generar una barrera que nos impida avanzar. El diablo te empujó a usar ese poder otorgado para bendición en tu propia contra, pero para maldecirte, para atarte, porque tanto fe como maldición se desatan por medio de la lengua. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que hablamos. Tanto fe como maldición se desatan por medio de la lengua. Creemos en la guerra espiritual, pero si nos pasamos la vida haciendo guerra y más guerra, ¿cuándo vamos a tomar el botín? Si el botín es la gente, ¿cuándo la ganamos? Está bien que hagamos guerra espiritual, está bien que nos plantemos firmes en el campo de batalla y pretendamos ganar la guerra, pero en algún momento tenemos que apropiarnos del botín. Y si el botín es la gente, ¿cuándo vamos a ganar a la gente? El fin no es la guerra, mis queridos. El fin es el botín. Si no hay botín, nunca vayas entonces a una guerra. Cuando vayas a una batalla, fíjate si hay un botín, si realmente esa batalla en la que te vas a inmiscuir vale la pena. Si no vale la pena, no te metas. En nuestro caso, el botín es la gente del barrio en el que estamos trabajando, es nuestra familia aún no convertida a Cristo. Ese es el botín. Por ellos tenemos que batallar, pero en algún momento tenemos que apropiarnos del botín. Espero que me puedas estar entendiendo.
Mis queridos, por supuesto que el diablo ata y oprime a los no cristianos, pero también ata a aquellos cristianos que no están llenos de Dios. Por eso la importancia de recordar las palabras de Pablo cuando dijo en Efesios capítulo 5, versículo 18, sean llenos del Espíritu de Dios. Vivan siendo llenos o llenados del Espíritu de Dios de manera continua. Esto es diario, esto es continuo, no es un momento, no es un suceso o un evento que pasó alguna vez. Esto es algo que día a día debemos procurar, ser llenos del Espíritu de Dios. Entonces el diablo no me va a poder tocar, no me va a poder influenciar. ¿Por qué? Porque mi vida, toda mi vida, en su plenitud, va a estar regida por lo que el Espíritu de Dios me va a indicar. Mis queridos, somos vencedores. Cristo ganó la batalla más importante y con Él nosotros también vencimos. No vivamos mal, no vivamos oprimidos, no vivamos derrotados, no vivamos amargados por cuestiones secundarias. Levantemos nuestra mirada al cielo, vamos a encontrarnos con un Cristo que venció en la cruz y como consecuencia de esa victoria también somos vencedores nosotros. Vivamos en victoria. Vivamos en victoria. Mirá lo que Pablo dijo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, escrito está. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! No hay nada que yo pueda hacer para generar un distanciamiento de ese Dios que me ama. No hay nada que yo pueda vivir que pueda condicionar el amor de Dios hacia mi vida. Y tampoco habrá algo que vos hagas, tampoco habrá algo que vos puedas vivir que te pueda llegar a separar del amor de Dios, mi querido. Sos el blanco predilecto del amor de Dios. Dios te miró y aún sabiendo que podía fallar, eligió amarte. Dios eligió amarte. Sos el blanco preferido, el blanco predilecto del amor de Dios. Disfrutá del amor de Dios. No permitas que haya situación alguna que te quite la bendición de ser llamado hijo de Dios. Sos el fruto del amor de Dios. Sos fruto de su aflicción. Él te miró y eligió amarte. No permitas que haya situación alguna que te separe del amor de Dios. Disfrutá del amor de Dios en este día. Cada día que vivas, disfrutá del amor de Dios. Sos el blanco predilecto, preferido del amor de Dios. No pierdas esta bendición y este privilegio. ¿Quién venció a quién? Ya sabemos. Jesucristo venció al diablo. Y no hay chance alguna de que Cristo pueda perder en el futuro. Este asunto ya fue resuelto en la cruz del Calvario. Cristo venció y con Él nos hizo más que vencedores. Mis queridos, vivamos entonces como tal, como vencedores en Cristo. No hay nada, ni en lo presente ni en lo porvenir, que nos pueda separar del amor de Dios. No hay coronavirus, no hay situación crítica, no hay necesidad alguna que nos pueda llegar a separar del amor de Dios. Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Un gran abrazo a todos, muchas bendiciones. Adelante, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendiciones a todos. El triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en